importantísimo Congreso Virtual de Medicina y también aquellos que tuvieron la amabilidad de invitarme a este espacio en calidad de expositor. Y quiero hablar varios ejes, iniciando en el eje de salud. Miren, esta pandemia nos trajo como lección de que el cliché de que es importante lavarse las manos, de verdad que hay que cogerlo a pecho. Porque fíjense cómo es el lavado de manos nuestro gran aliado para combatir el COVID-19. También esto nos enseñó de que el sistema de salud debe de estar adaptado a los nuevos tiempos, estar preparado para circunstancias como la que estamos viviendo. Y vemos que ahora no nos está dando tan fuerte el golpe de la pandemia porque ya conocemos el gigante al que nos estamos enfrentando. Dice un escritor, Jin Shu, del arte de la guerra, que cuando tú conoces a tu enemigo y te conoces tú mismo, entonces de cada batalla tú serás victorioso. Y esto se contrasta en el tema de que, por ejemplo, cuando iniciamos a ver cuáles eran los tipos de pacientes que más se sentían golpeados por la pandemia, pues iniciamos a crear estrategias, el sector salud inició a crear estrategias para cuidar esos pacientes que estaban padeciendo situaciones como que padecían de neumonía, personas que eran hipertensos, personas que eran diabéticos, se les daba un cuidado más especial. Y es así como esta medida ayudó a que aquellos pacientes que eran mayormente afectados porque tenían una enfermedad de base, pues ya fueran poco los afectados con esta característica por el tema de que se les daba un mayor cuidado. Entonces, el sistema sanitario dominicano, había mucha histeria colectiva, muchas personas perdiendo su salud mental. Era increíble realmente. Y los cristianos, de oración en oración, siempre agarrados de Dios, que es quien nos abre la mente para enfrentar situaciones tan calamitosas como esa. Fíjense que esa pandemia, nosotros incluso en un momento subestimamos de que los de clase social alta, porque eran de clase social alta, pues posiblemente no les iba a tocar esta pandemia. Y miren qué sorpresa, ellos fueron también, eh, o sea, la clase social alta fue afectada por esta pandemia. Veíamos personas del mundo del arte, personas del mundo político, personas del mundo de la moda, del mundo, o sea, habían personas que eran reconocidas y algunos fallecieron, otros se salvaron, pero esto nos enseñó que esta enfermedad no tiene clases sociales. Esta es la enseñanza en cuanto a ese aspecto. Esta enfermedad veíamos cómo venía de las capitales donde había un mayor flujo de personas. Veíamos que en Italia, en España, veíamos que en Estados Unidos cómo andaba el pico de contagio. Y esto nos ayudó a entender eso. Yo, al igual que ciertas figuras, por ejemplo, del mundo político, como el doctor Leonel Fernández, digo que un problema de carácter global no se puede resolver de carácter particular. Es decir, que esta pandemia, como nos ha atacado a todos, al mundo en general, tenemos entonces que entre todos unirnos en una política mundial de acción, como lo hemos estado haciendo, y la Organización Mundial de la Salud ha contribuido mucho en eso. Y fíjense cómo esta enfermedad, esta pandemia nos ayudó a entender cuál es realmente la función de la OMS. La OMS era una institución que las personas la conocían, pero sinceramente en este país se veía poca acción de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, debido a que
se tenía como un organismo internacional, pero que no habíamos sentido como hasta el momento el peso del rol protagónico que ha tenido esa institución internacional. Entonces ahora estamos sintiendo realmente el gran trabajo que están haciendo y que manda que los países pues hagan para contrarrestar esto. Y ya habrán eh, otras conversaciones a nivel internacional que tendrán que tratar los países para esta gran recesión económica que se aproxima, o mejor dicho, que ya empezó. Entonces, por ejemplo, me gustaría comentar del tema del emprendimiento. Fíjense que es el emprendimiento la, la vacuna contra esta gran recesión económica. ¿Y por qué lo digo? Porque el emprendimiento le aporta a la economía individual de cada familia dominicana. Personas, por ejemplo, que perdieron sus empleos se respaldaron en los negocios de las mascarillas, en los negocios de las sustancias como el gel antibacterial o el alcohol, incluso hasta en las ventas de los guantes. Entonces es el emprendimiento que va a ayudar a la economía nacional también, porque a cada emprendedor, a cada persona que tiene un negocio le cobran un impuesto, y es este impuesto que va a ayudar al Estado. Entonces, yo creo que es el emprendimiento realmente una gran solución para esta gran recesión económica, para esta gran parada económica. Miren cómo, por ejemplo, empresas quebraron, tuvieron que reducir su personal y así sucesivamente. Entonces, el Estado debe de sostenerse también de emprendedores. Pero también el Estado debe de ayudar a los emprendedores, sembrar un aporte de semilla. Entonces, realmente les exhorto a que emprendan porque hay que aprender para emprender. Por otro lado, también cabe mencionar que en el contexto en el eje de la comunicación, ya les mencioné el eje del emprendimiento, en el eje de la comunicación es importante resaltar de que las TICs, la tecnología de la información y comunicación, hay que tomarlas en serio porque ha sido esto lo que no ha permitido que se pare el pan de la enseñanza, la educación, no ha permitido que los encuentros virtuales, pues, de empresarios, de universitarios, pues no ha permitido que se detenga. Entonces todo se ha virtualizado. Este país se encontraba en una brecha digital enorme y mayormente en los profesores universitarios, que eran totalmente análogos. Entonces esto pues, contribuyó a que las universidades pues se activaran más en este contexto de las TICs. Entonces ya universidades, por ejemplo, como INTEC, ya una universidad que es de tecnología, su mayor fundamento, ya se veía menos esta brecha digital, pero es importante que las universidades a partir de este momento consideren como un rol trascendental siempre tener en cuenta un plan B en materia de resiliencia para complementado con las tecnologías de información y comunicación, pues entonces no permitir que se pare procesos de educación, procesos de enseñanza. Por eso es tan importante las TICs. Entonces vemos también cómo es la comunicación, las TICs, la tecnología, ha impactado en las iglesias. Vemos que los cultos se dan virtuales y ya vemos la importancia de esto. Entonces las iglesias, las universidades, incluso las empresas han tenido que tomar en serio esto de la comunicación, de la tecnología. ¿Qué otro punto también quiero mencionar? La fe. Fíjense que cuando la Biblia dice que encomendemos a Jehová nuestro camino, en el eje de la fe vemos cómo esto realmente impacta nuestras vidas. Vemos cómo Dios, su palabra nos manda a ser prudente, nos manda a orar, sobre todo. Esto nos trae un mensaje de parte de Dios. En primer lugar, que tengamos unidad, que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo con las personas que consideramos
que son oros, como nuestros familiares más cercanos, con los que nos van a aportar a la salud mental, que confiemos en Cristo, que oremos a Cristo. Hubieron cristianos que ahora con el tiempo de la pandemia están sacando tiempo para Dios. Personas que vivían todo el tiempo afanando con un trabajo, una cosa, ahora están sacando tiempo para Dios. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Antes de que vengan circunstancias que nos ataquen y entonces ahí nos quede esa opción, porque de alguna manera u otra tenemos que buscar de Dios. Entonces por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre mantener la fe, porque ha sido la fe en Dios que nos ha ayudado a salir adelante en el descubrimiento de soluciones y alternativas para esto del COVID. Y esto es un país cristiano. Esto es un país cristiano. Me gustó ver mucho cómo todo el mundo se unió de manera virtual, de manera masiva, a buscar a Dios, a orarle a Dios, para que no fueran tan fuertes los ataques de esta pandemia. En el eje político, es interesante destacar de que la política lo es todo, en el sentido de políticas de salud, políticas económicas. El Estado tuvo un gran reto y vemos como en tiempo de campaña, el COVID, como una alta cantidad de personas salieron a votar, se pusieron su mascarilla, a ejercer su derecho al voto. El derecho a la participación política nunca debe detenerse, porque si se detiene el país. Un país se mueve por un sistema político. Entonces, vemos como en las elecciones las personas, a pesar de todo, echaron su voto de confianza, pero tomando en cuenta que esta pandemia vino a demostrarnos que es importante tener autoridades que tengan conocimiento en materia profesional para tratar las políticas de salud, las políticas económicas, ¿ah? El modo de hacer política de los 500 pesos y el picapollo, al menos en estas elecciones, se evitó. Y es por eso mismo. Fíjense que tenemos un presidente que su apellido es casi similar al nombre científico del virus, Corona. Es como que si el tiempo de Abinader era este. Y eso nos manda un mensaje de parte también de Dios, de que todo tiene su tiempo, aun cuando te toque tu tiempo en tiempos de crisis. Todo tiene su tiempo. El presidente Luis Rodolfo Abinader coronó ahora en tiempos de coronavirus. Es increíble. Entonces, no se desesperen, que todo tiene su tiempo. Todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora. Entonces es importante que en política tomemos en cuenta a los representantes, que aunque porque a veces el candidato al que más bulla le hacen es el candidato menos preparado. Más sin embargo, el más preparado en materia de salud, en materia de economía, en materia de ciencias sociales, no le hacen tanto caso. Entonces, esto no vino a los jóvenes a demostrar que es importante pensar en el perfil curricular de cada político para ejercer un derecho al voto, que no se sienta solamente como que elegimos a fulano, sino que se sienta que le estamos aportando al país a través de fulano, porque impulsa mi causa e impulsa una causa que se soluciona científicamente con la profesión de ese político. Entonces, Dios les bendiga a cada uno. Gracias por escucharme y gracias otra vez por esta gentil invitación a este interesantísimo espacio virtual. Gracias y el Señor los bendiga.